Esta es la W en el Congreso de la República. Marcela, ¿cuál es el tema y sus invitados? Julio, pues el tema es la ley de sometimiento que no cumple todavía 24 horas de haber sido radicada, pero ya tiene los ojos encima de la Procuradora General de la Nación, del Fiscal General de la Nación y de varios partidos políticos que están advirtiendo que esta iniciativa estaría abriendo la puerta de atrás a los narcotraficantes para que ganen beneficios y tengan un estatus de grupos políticos, y por eso nos vamos de inmediato al Congreso de la República. Nos atiende hasta ahora el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, quien es uno de los arquitectos de este proyecto que ha presentado el gobierno nacional. Senador Ávila, buenos días, gracias por atendernos esta mañana. Marcela, buenos días, y a toda la mesa, a Julio, a Juan Pablo. Y también nos acompaña el senador David Luna, que pertenece a la oposición, al partido Cambio Radical, y que estuvo también ayer en la reunión con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Senador Luna, buenos días. Marcela, buenos días para ustedes, para los oyentes y para Ariel Ávila. Bueno, pues empecemos justamente con el senador Ariel Ávila, porque hay unas críticas muy delicadas que están lanzando distintos sectores desde la institucionalidad, advirtiendo que este proyecto generaría unos riesgos en materia de beneficios para narcotraficantes. Aunque el proyecto dice explícitamente que no se les daría un tratamiento político, hay artículos, senador Ávila, como el artículo 15, en donde se habla del concierto para delinquir y el concierto para delinquir agravado, que tendrían algunos beneficios que preocupan a distintas voces. ¿Cuál es su respuesta sobre estas preocupaciones? Presentamos el proyecto, pasó al Consejo de Política Criminal. En el Consejo de Política Criminal se ganó 18-2. Solo la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura creo que fueron los que votaron en contra. Todos los demás, incluido la Fiscalía General, votó a favor. En ese momento se recogieron 11 propuestas, 11 preocupaciones de cambio. De esas 11 fueron acogidas 10, y fueron acogidas de esas 11, 9 eran del fiscal y 8 fueron acogidas. Le resumo, por ejemplo, y termino con el caso del concierto para delinquir agravado. El fiscal decía: no coloquen la unidad de investigación para desmantelar organizaciones criminales, sino coloquen la Fiscalía General. Se colocó la Fiscalía General, aunque esa es una confesión de hecho que el fiscal Barbosa nunca fortaleció la unidad investigativa, pero dejamos. Los tiempos procesales se doblaron, era una petición del fiscal, entonces se incrementaron, se doblaron en todos los asuntos. Y en el caso de concierto para delinquir agravado, sobre todo esto aplica para los rasos, no se renuncia a la persecución penal, queda aclarado, se dice que se suspende la persecución mientras durante 4 años se supervisa el cumplimiento, y se excluyen los delitos graves, lesa humanidad, genocidio y demás del principio de oportunidad en caso del concierto para delinquir agravado. Eso está en un parágrafo, aquí lo estoy leyendo de hecho. Entonces acogieron todos los comentarios. Igual en el Congreso esto será susceptible de muchas mejoras. Pues yo quiero aclarar esto: se cumplen los estándares internacionales, como el acuerdo que crea la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se ancla la justicia ordinaria, no hay tribunales nuevos, no hay jueces nuevos, no hay procedimientos nuevos, es una sustitución de pena. Y por último, es una oferta generosa para que las organizaciones criminales de alto impacto pues se sujeten a la justicia, y si no lo hacen, pues tienen que ser perseguidas por el Estado. En todo caso, esta ley, su aprobación y demás no significa que el Estado rehúse la persecución criminal. Senador Luna, se viene hablando de la necesidad de una ley de sometimiento desde el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, gobierno del que usted hizo parte. ¿Por qué en ese momento sí servía y ahora no? Buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Lo primero que hay que señalar es que son 2 leyes que se están presentando en este momento: la de sometimiento a la justicia y la de descongestión judicial, que tratan temas muy delicados para el país, como es el delito de narcotráfico y el delito de lavado de activos. Por la anterior razón, nosotros hemos señalado que no pueden ser debatidos a las carreras, ni ser aprobados a pupitrazo. Y en ese sentido le hemos solicitado al gobierno, como lo han hecho muchos otros partidos, que se retiren los mensajes de urgencia y que se debatan de cara a la ciudadanía con órganos de control, facultades de derecho, con las víctimas y con la comunidad internacional. En segundo lugar, claro que debe haber una ley de sometimiento a la justicia, no solamente para grupos con vocación política, sino también para grupos al margen de la ley.
pero esta ley tiene que ser discutida porque el proyecto presentado tiene evidentemente muchas complicaciones, y le voy a poner el ejemplo de dos. En la descongestión judicial se contempla en su artículo 8 que para delitos de narcotráfico y de lavado de activos las penas impuestas puedan ser suspendidas. Eso quiere decir que un narcotraficante condenado no tendrá que pagar un día de cárcel. Y acá sí tenemos que hablarle claro: ¿queremos jugar con el narcotráfico? ¿Queremos favorecer al narcotráfico? ¿O estamos en contra de que estos narcotraficantes, como es el Clan del Golfo, siga causándole un grave daño a los municipios y a los departamentos? Y en segundo lugar, evidentemente el proyecto de sometimiento a la justicia tiene dos artículos que merecen discusión y que no pueden ser aprobados por la planadora gubernamental simplemente porque está de moda el tema. El primero, el concierto para delinquir agravado. Ahí claramente se va a tener un indulto a través de un principio de oportunidad, donde cualquier narcotraficante podrá salir de la cárcel con unos beneficios que superan incluso los acuerdos de paz firmados con las FARC. Acuerdo de paz que para todo el mundo es sabido, yo defendí y yo comparto porque creo en la paz y porque creo en la negociación, pero no creo bajo ninguna circunstancia que acá se pueda, por la puerta de atrás, tener beneficio para los narcos. Yo quiero aprovechar la presencia de estos dos jóvenes y activos senadores, porque yo creo que aunque estén en esquinas distintas o en partidos diferentes, a los dos les une un deseo por sacar este país adelante. No tengo duda del trabajo de ambos. Estamos ante una sin salida con el gran problema de Colombia, el narcotráfico, que tiene que ver con lo mismo que están hablando ellos. Y llegó la hora de tomar alguna decisión, por fuerte que sea, por poco popular o políticamente incorrecta, porque ayer escuchamos en el Capitolio a un senador preguntarle al señor Nichols, que es el subsecretario para la región: óigame, ¿qué está pasando con la erradicación en Colombia? El señor Nichols dijo: la erradicación se acabó en Colombia. Aquí tenemos un problema porque es la estrategia del presidente Petro y nosotros creemos que sin erradicación pues va a ser muy difícil. Esto lo que hace es confirmar lo que dijo el presidente en campaña: cambiar la estrategia de la lucha contra las drogas. Estamos muy prontos a la fotografía. Acaba de decir Rafael Manzano que nunca en la historia se había producido tanta cocaína en el mundo. Esa nueva foto vendrá de la mano del fantasma de la certificación o desertificación. Y seguiremos patinando en lo mismo. Hay que reconocer, digo yo, no sé ustedes, habría que reconocer que esta guerra se perdió, que la estrategia no funcionó, que el Plan Colombia, por mejores intenciones, imposible, apoyo, helicópteros, inteligencia. Hoy hay más droga que nunca. Y Estados Unidos ya confirmó, la directora de la DEA, tiene otra prioridad. Son los dos carteles de México por el fentanilo. Así es de que en este momento estamos un poco en una zona movediza de qué hacer con esta lucha que algunos pensamos se perdió. Senador Ariel Ávila, el problema de Colombia y de lo que ustedes están hablando de qué hacer con el Clan del Golfo y con las bandas criminales es la gasolina de ellos, que es el narcotráfico. No se conoce un capo del narcotráfico en Estados Unidos. Una vez que llega la droga a Estados Unidos, se dispersa en miles de vendedores en las principales ciudades. Y nosotros aquí con la guerra y con la demanda. Llegó la hora, senador Ariel Ávila, de cambiar la estrategia. ¿Y cómo? Mire, Julio, 3 respuestas concretas. Yo creo que el camino tiene que debe ser la regularización, comenzar con un proceso de regularización. La guerra contra la droga está perdida, tampoco podemos dejar de luchar, pues porque sí, y en eso hay que apretar durísimo. Yo mismo le he pedido al ministro de Justicia que volvamos a las erradicaciones porque hay mucho cultivo industrial, no todos son cultivos de campesinos, la mayoría de hecho son cultivos industriales, pero sí tenemos que comenzar un camino de la regularización. Si nosotros hoy, el cálculo que se hace es legalizáramos la droga, cosa que no va a pasar, pero si eso se legalizara, el ingreso económico de las organizaciones criminales bajaría un 60%. Entonces
Entonces es mucho, pero digamos necesitamos empezar la regularización. Lo segundo, esta estúpida y fracasada guerra contra las drogas, desafortunadamente nos toca seguirla dando por lo menos otros 10 años más. No hay un ambiente hoy internacional que nos permita decir que va a haber una legalización. En Asia no hay, en África tampoco, tal vez hay un poco más en Europa, pero no en Estados Unidos. Entonces esto va a seguir dando, pero con unos tipos de regularización. Y en el plan de sustitución de cultivos, yo sí creo que debemos comenzar con ese plan progresivo de sustitución, pero poder delimitar muy bien las zonas para saber dónde son raspachines que fingen ser campesinos, cocaleros. Pero no hay cómo salirse fácil de esto, Julio. Esto nos toca por lo menos 10 años más en esta fracasada guerra. Senador David Luna, ¿cómo nos salimos? ¿Y qué piensa de esta palabra? Porque yo creo que tiene razón el senador Ávila. Eso de la legalización y despenalización es un discurso muy bonito en foros internacionales, pero le metió una palabra nueva. ¿Usted qué piensa de esa palabra? Regularización. Julio, lo primero que hay que señalar es que ni el Estado ni la fuerza pública puede aflojar, puede ceder. Lo que está pasando es muy grave. Hay regiones del país donde lamentablemente la comunidad se siente totalmente abandonada porque existen todavía decretos vigentes que no permiten a la fuerza pública actuar. Y en eso yo creo que tenemos que ser claros y sólidos, que la fuerza pública tiene que tener la tranquilidad para poder actuar y sobre todo enfrentar lo que hoy es delito. Si no nos gusta que sea delito, pues vayamos al Congreso y cambiemos la ley. Pero mientras que sea delito, tenemos que dar el ejemplo que corresponde. Lo segundo, yo coincido en el tema de sustitución de cultivos. Me parece que esa es una necesidad en la cual tenemos que seguir trabajando. Lo tercero, algo muy grave ayer pasó, y es que las personas firmantes del acuerdo de paz, donde el capítulo más importante de todos es el tema del narcotráfico, salieron de las zonas amenazados. Y el gobierno no los está protegiendo. Y tenemos que protegerlos para que la gente crea en este tipo de procesos. Y por último, para contestarle su respuesta, en el tema de cannabis hay un avance muy importante en materia de regularización. Y yo creo que el país ha entendido que ese tipo de ejercicios se pueden desarrollar asociados a procesos sociales, a procesos medicinales y por supuesto a procesos legales. Pero de un día para otro, enfrentar o tratar de pensar que acá se le va a cambiar la visión a todo el mundo, pues es equivocado. Y quien termina pagando los platos rotos es evidentemente la comunidad que está sufriendo en los campos más alejados del país. Esta es una pregunta para el senador Ariel Ávila acerca del proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Y es que según Margarita Cabello en una rueda de prensa que dio el día de ayer, ella señaló que esta etapa inicial del proceso de sujeción se contempla una fase de conversaciones con los integrantes de las organizaciones criminales. Una etapa que tachó de peligrosa. También dijo que era un cheque en blanco y un mico porque podían hacer lo que quisieran. Prácticamente que en esta etapa podían pedir hasta la no extradición. ¿Por qué si el punto de la no extradición es tan polémico, no lo especificaron mejor en el proyecto? Y 3 respuestas a eso también muy rápidamente. El tema de extradición no se tocó y en eso hubo una conversación con autoridades norteamericanas. El tema de extradición lo tocarán los 2 ejecutivos, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia, en un estado avanzado del proceso. Pero aquí se concluyó que es mejor no meter esa palabra ni para bien, ni para mal, ni para cortarlo, ni para alargarlo, porque ese fue un diálogo que tuvimos con autoridades norteamericanas. Segundo, y esto es muy importante, tiene que haber una fase de acercamiento. Y en esa fase de acercamiento, para ver la disponibilidad de sujeción, va a estar la Fiscalía, que es lo que nosotros hemos pedido. Y yo lo he dicho en varias entrevistas, que el gobierno, que el presidente nombre ese equipo de acercamiento y con eso evitamos todo ese ruido de abogados que entran y salen de las cárceles. De hecho, el tema de acercamiento y nombrar un equipo para eso daría tranquilidad y acabaría esos fantasmas. Y ahí viene lo tercero, la ley. La ley es la oferta que tiene el Estado para organizaciones criminales. No hay más oferta. Y el que quiera se somete y el que no quiera no se somete. Por eso esta ley, dando todas las garantías de discusión, como lo dice aquí David, y permitiendo todas las discusiones, tiene que ser aprobada rápidamente y decir, esta es la oferta, y ya no y se acaban más esa venta de cupos o lo que exista de eso, porque ahí está, la oferta del Estado, el equipo de acercamiento y la Fiscalía que va a liderar este proceso superior a la justicia.
Nosotros lo que aquí estamos dando son certezas para el proceso. No tenerlas, no aprobar la ley, no tener un equipo, lo que hace deja abiertas muchísimas puertas para que se nos metan muchos ilegales en este proceso de la paz total. Sí, senador David Luna, ayer el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se reunió con el fiscal Francisco Barbosa, que como hemos mencionado tiene varios reparos, y unos de los más importantes son, primero, pues la parte de la fortuna que conservarían los narcotraficantes, y el otro es lo que él ha llamado una especie de reparaciones colectivas, porque él dice que así no se va a lograr reparar individualmente a las víctimas. Quiero preguntarle si el ex vicepresidente les comentó algo sobre las, digamos, coincidencias que tendría con el fiscal Barbosa en los reparos que hizo a este proyecto. Marcela, como lo está haciendo, entiendo, el señor fiscal con todos los partidos, nosotros, toda la bancada y el doctor Germán Vargas, nos reunimos con él, hizo una exposición de los dos proyectos, una exposición basada, creo yo, en temas jurídicos exclusivamente, y mencionó algunos temas que generan preocupación. Dos de ellos, los que usted menciona. El primero, la capacidad que tendrán los narcotraficantes de guardar, por decir de alguna manera, de no entregar, de recibir un promedio de 10.000 millones de pesos de fortuna. Y ahí hay un tema que es importante mencionar. Parece ser, dice él, que el artículo no es claro, porque no deberían o no podrían esos bienes ser susceptibles para ir a reparar a las víctimas. Y en ese sentido parece importante que quede absolutamente claro el tema. Y el segundo, evidentemente, el que hace referencia a que la Fiscalía debe entregarle a la Oficina del Alto Comisionado una serie de información que hace parte de los expedientes y del sector probatorio, que parece genera una gran preocupación para la Fiscalía. Son temas que obviamente serán discutidos dentro del proyecto. Senador Ariel Ávila, precisamente acerca de lo que acaba de mencionar el senador David Luna, él hace referencia a una preocupación que también expresó el fiscal Barbosa, y es que podría no existir separación de poderes cuando el alto comisionado contempla pedirle en esta ley de sometimiento al fiscal general que entregue toda la información sobre investigaciones y procesos penales que se adelanta en ese ente investigador contra integrantes del Clan del Golfo y de otras organizaciones que puedan hacer parte de este proceso de sometimiento. Y también el fiscal califica como un indulto el tema del principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir agravado. ¿Qué responderle al fiscal Barbosa? Mire, lo que al final del proyecto de ley, lo que se buscaba en esos dos artículos es que no existieran colados en los temas de listas que presentaran las organizaciones criminales. Para eso se puso doble candado. Uno, primero, el Ejecutivo, Oficina del Alto Comisionado, Inteligencia de la Policía, Inteligencia Militar, DNI, y luego un segundo candado que era la Fiscalía. El fiscal dijo, nosotros no podemos verificar listados. Eso se quitó. O sea, lo que va a haber es un comité donde está Inteligencia de la Policía, está la Agencia Nacional de Inteligencia, pero el fiscal no va a tener que intervenir en ese comité. Entonces ya eso ya se quitó. O sea, no sé si él leyó el proyecto que se presentó ayer o leyó otro, pero eso se quitó. Frente a lo del concierto para delinquir agravado, ya lo dije. En el concierto para delinquir agravado, sobre el principio de oportunidad, aplicaría en teoría, eso hay que ver, está textualmente en el proyecto, que no aplica para jefes. Aplicaría para los rasos que no tienen procesos judiciales. Entonces, el Estado no renuncia a la persecución judicial. Se aclara que se suspende por 4 años. Y se aclara además que ese concierto para delinquir agravado, ese principio de oportunidad aplicado para el concierto para delinquir agravado, no aplicaría para casos de crímenes graves como lesa humanidad y genocidio. Esos están totalmente excluidos. Entonces, la preocupación del fiscal también fue corregida. Senador Luna, ¿qué incentivo tiene un grupo armado ilegal para someterse a la justicia si, como lo mencionó Julio, pues la erradicación de cultivos ilícitos se ha reducido? Se habla de cese de hostilidades con grupos armados ilegales sin origen político. ¿Qué incentivo tendría entonces un grupo de estos para someterse incluso con este marco que propone el gobierno? Pues en primer lugar, el incentivo que debe ser más importante es el de la persecución de las autoridades.
Si las autoridades, como es su obligación, están desarrollando la protección de la sociedad civil y por ende la persecución a las actividades ilícitas, seguramente un grupo al margen de la ley preferirá someterse a la justicia para tener claridad ante ella y poder dejar de desarrollar esa actividad ilícita. En segundo lugar, el tema de la extradición. La extradición no puede ponerse en duda bajo ninguna circunstancia y a mí sí me preocupa que la señora procuradora haya hecho semejante advertencia. Creo que en el proyecto debe quedar absolutamente claro que en un principio de oportunidad de un narcotraficante ese tema bajo ninguna circunstancia puede ser negociado. Y en tercer lugar, siento yo que es muy importante la sustitución de cultivos independientemente. Parezca ser un sofisma, porque es ahí donde seguramente será la sociedad civil la que entenderá que va a poder desarrollar, Lucas, este tipo de actividades diferentes que no generan violencia como está pasando hoy en el país. Pues a los senadores David Luna de Cambio Radical y Ariel Ávila de la Alianza Verde, gracias por habernos atendido esta mañana y pues quedamos atentos porque el debate sobre esta ley de sometimiento a la justicia apenas comienza en el Congreso.